Muy buenos días, mi nombre es Rocío Álvarez y a nombre de SAP les doy la más cordial bienvenida a este evento online. Gracias por asistir a esta sesión. Antes de comenzar, lo invitamos a registrarse en la página que aparece en su pantalla para que podamos seguir contactándolo. www.sap.com/Latinoamérica/webinars. Le damos 2 minutos para poder registrarse. Si tiene alguna duda, por favor consúltenos. El audio será transmitido a través de su computadora. Si no escucha claramente, le recomendamos conexión a Internet por cable de red y ajustar el sonido de sus parlantes o utilizar audífonos. Al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, envíenos sus preguntas a través del icono de PIR que se encuentra del lado izquierdo de sus pantallas. Además, su opinión es muy importante para nosotros, por lo que le invitamos a contestar una breve encuesta que está del lado derecho de su navegador. En 2 minutos más, comenzamos. Hola a todos, muy buenos días.
Bienvenidos, soy Claudia Torrejón del equipo de Partner en SME Latinoamérica y Caribe. En primer lugar, queremos agradecerles por participar en el sexto entrenamiento de nuestra Academia de Marketing. El día de hoy la sesión Cómo generar demanda con Google será presentada por Dora Hernández. Ella es Agency Development Manager de Google y trabaja con las top agencias digitales de México. Maneja la relación con las agencias y clientes, así como las plataformas Search, Display and Video de Google. Aproveche esta sesión para obtener consejos y recomendaciones directamente de Google, una de las plataformas más usadas para la generación de leads en el mundo. Al final de la sesión responderemos sus dudas con consejos. Esperamos que la disfruten mucho. Bienvenidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Dora Hernández, como ya mencionaron. Yo les voy a estar dando el entrenamiento sobre las soluciones de Google que tenemos para ofrecerles y para que ustedes sea un abrebocas y puedan aprovecharlas para sus estrategias a futuro en temas de marketing, en temas de generación de demanda y obviamente al final lo que nos interesa es obtener un retorno sobre la inversión que estamos haciendo en digital. Entonces, para avanzar un poquito, vamos a hacer un pasaje muy breve sobre el panorama digital, cómo estamos a nivel de Internet, de penetración, cómo nos encontramos a nivel México. Después vamos a hablar un poquito de los micromomentos, que tal vez puede resultar no tan familiar este término. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Después las soluciones de Google, que básicamente, hay como muchos soluciones, pero vamos a ir abordando las más básicas sobre Search, Display y YouTube para que entiendan un poquito qué es lo que nosotros podemos ofrecerles en términos de diferentes objetivos de campañas. Y por último vamos a ver los creativos de video, un par de consejos que nosotros como expertos en temas de video en digital les ofrecemos o les abrimos las puertas para que los tomen a la hora de hacer sus creativos, crear videos antes de pautarlos y la importancia que tiene la segmentación también de estos mismos. Y por último, preguntas y respuestas si es que tuvieran alguna duda. Entonces, primero que nada vemos a manera de introducción que a Latinoamérica ahora lo vemos como un país, digamos. Latinoamérica es 656 millones de habitantes y si lo hubiéramos tomado todo un conjunto sería el tercero más grande del mundo. ¿Por qué lo agrupamos? Porque en Google actualmente tenemos una narrativa que se llama el nuevo billón de usuarios. Entonces, Google está buscando de dónde va a sacar ese nuevo billón o 1,000 millones de usuarios y la apuesta más grande es que venga de Latinoamérica. ¿Ya que se refiere a esto? Ha habido mucho crecimiento, mucha penetración y a nivel digital, por lo cual la apuesta más fuerte es que de aquí venga el crecimiento más fuerte. Entonces, si vemos el PIB de todo Latinoamérica, vale 5 trillones de dólares y estamos creciendo como desde 2015 a 2020, en promedio un 4.6% lo que se tiene proyectado. Y si vemos a México, México forma un país importante después de Brasil para este crecimiento. Cuando ya nos vamos un poquito a ver cuál es la penetración versus la población que tienen los diferentes países, vemos que 1 de cada 2 personas tiene acceso a digital si vemos la penetración mundial. Esto es súper relevante porque hace unos años esto no era así, por supuesto, era 1 cada de 6 personas y ahora estamos viendo 1 cada 2 personas con acceso. Si nos vamos ya específicamente a Latinoamérica, que es donde más nos interesa, vemos que la penetración de Internet es del 67%. Esto va a venir obviamente creciendo muchísimo. Decimos que en México hay más smartphones que cepillos de dientes. Hay gente que tiene tablet o 2 celulares y demás. Entonces vemos que casi ya todo el mundo está empezando a tener un teléfono con acceso a Internet. Y esto va a ir permeando cada vez más, incluso en áreas rurales. Entonces, se prevé que la penetración a Internet en unos 5 años sea de alrededor del 80%. Entonces, ¿por qué es tan importante? Ahora sí que digital va a ser parte importante de la economía y México cuenta con la segunda economía más grande de Latinoamérica, con una inflación por debajo del promedio hasta lo que hemos visto
últimamente. Entonces, igual, vemos que Brasil es la primera economía más grande de Latinoamérica, seguida por México. México es un país que resulta un mercado muy importante a nivel general, y a nivel PIB y a nivel Latinoamérica, pero cuando también lo vemos en digital, vemos que todavía tenemos ciertas áreas de oportunidad para digitalizarnos, en temas de bancarización, en temas de diferentes cosas también, y obviamente esto se debe a factores macroeconómicos y políticos y demás, pero si nos comparamos con los países más desarrollados a nivel digital, que serían Brasil, Chile, Colombia y Argentina, todavía tenemos ciertas áreas de oportunidad para digitalizarnos. Esto va muy relacionado con la penetración a Internet que tenemos. Entonces, bueno, creo que todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. Sin embargo, es el momento, o yo creo que el momento de montarnos a invertir en plataformas digitales empezó hace ya unos años, pero todavía no es tarde. Creo que todavía podemos subirnos al tren y no perder todos estos clientes potenciales que están por ahí y que podemos adquirir. Entonces, bueno, esto fue como un poquito a manera de introducción del panorama digital. Ahora, actualmente, estamos en la era más innovadora de la humanidad. Toda la tecnología básicamente se actualiza por segundo y nos rebasa cada vez más. Entonces, es importantísimo estar actualizados en este sentido, ya que nuestros negocios van a venir en gran parte de la inversión que tengamos en temas digitales. Entonces, estamos alrededor de 250 veces por día viendo nuestro celular, entre que si nos llega una notificación, vibra o simplemente porque estamos viendo la hora, pero todo el tiempo estamos en contacto con nuestro smartphone. ¿Qué pasa? Es como ahora una extensión de nuestro brazo. Creo que nos damos cuenta más rápido de cuando perdemos el celular o lo extraviamos que cuando perdemos la cartera, ¿no? Entonces, básicamente es el medio digital más próximo que tenemos y es por eso que hay que estar ahí cuando los usuarios nos están buscando. Hay un nuevo consumidor que básicamente es impaciente, quiere todo al alcance de la mano y además también lo quiere de manera muy rápida. Entonces les voy a platicar un poquito cómo ha ido evolucionando nuestros comportamientos y seguramente se van a ver muy identificados. Entonces, la verdad es que las cosas como las vemos ahora han cambiado muchísimo. Si se fijan, antes, cuando íbamos a ver un concierto o lo que fuera, lo veíamos como la viejita que tenemos aquí enfrente, pero ahora todo el mundo lo está viendo como lo ven las demás personas a través de sus pantallas, ¿no? Y que si no subimos las cosas a las redes sociales, no pasó. Entonces, la manera en cómo vemos las cosas ha cambiado muchísimo. También la manera en cómo aprendemos ha evolucionado, ya que ahora incluso los estudiantes se meten a YouTube a aprender, a despejar una ecuación o a aprender un tutorial de cómo tejer, en fin, como ha evolucionado muchísimo, ya se ha reducido un poco el aprender a través de libros y nos vamos un poco más a los tutoriales de video. Incluso también cómo nos entretenemos ha ido evolucionando mucho y ya todo lo que hacemos es on demand. Ya es raro a la persona que ve televisión y se espera los anuncios antes de ver el contenido que ellos desean. Entonces tenemos ahora plataformas que a pesar de que se vean en pantallas grandes como televisiones, ya son plataformas on demand, ¿no? Ya cuando quiero ver una película me voy directamente a Netflix, cuando quiero escuchar una canción en específico uso Spotify, en fin, como que hay diferentes opciones para los diferentes gustos y ya todo es digitalizado. Cómo nos comunicamos también ha cambiado muchísimo, no me dejarán mentir, ya todo el mundo está viendo su celular a través de plataformas de comunicación y ahora el dedo es nuestra principal herramienta para la comunicación, ¿no? Entonces estamos swapping y tapping, es decir, girando y scrolleando las páginas para ver el contenido que queremos y incluso el comportamiento es muy parecido a lo que vemos ahora en la pantalla, ¿no? Tenemos pila llena del 100%, 90% y también tenemos conectividad full, estamos felices, pero ya cuando vemos que la pila se está acabando o que no tenemos conexión a internet, entonces entramos un poco en pánico, empieza este fenómeno de estrés en nosotros en el que tenemos miedo de perder la comunicación con el mundo. Y bueno, por último también ha
cambiado mucho el tema de cómo nos transportamos. Antes, bueno, pedíamos un taxi por teléfono o en la calle, y ahora tenemos plataformas como un Uber, Cabify, Easy Taxi, los nuevos como Bit y Didi, que están al alcance de nuestra mano. Ordenamos nuestro transporte y llega y estamos ahí cuando ha llegado, ¿no? Entonces, básicamente, ha cambiado muchísimo el comportamiento de cómo nos comportamos. Y les voy a platicar ahora sí un poco de más de los micromomentos. Entonces, los micromomentos están definidos por el instante en el que de manera consciente tenemos un dispositivo para resolver una necesidad que tenemos en un momento. Es decir, en el momento en el que nos dio hambre, entonces buscamos un restaurante cerca de mí. En el momento en el que perdimos el avión y entonces hay que buscar un hotel para quedarnos, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos se llaman micromomentos. Cuando se nos descompone la secadora de pelo por la mañana y hay que buscar una secadora nueva. Voy a decir otro par de ejemplos. Íbamos en el coche y se nos ponchó la llanta, entonces el micromomento sería cómo cambio una llanta en ese momento. Entonces, ahí es donde tenemos que estar presentes. En el momento en el que las personas, los usuarios digitales nos están buscando proactivamente. Ese momento es clave y aparecer un anuncio que aparezca de SAP es clave para cuando alguien está buscando un software empresarial o diferentes productos o servicios de los que ustedes ofrecen. Básico porque es en el momento en el que vamos a atrapar la atención del usuario, porque el usuario tiene una intención proactiva de resolver una necesidad, una pregunta o incluso adquirir un producto o servicio en ese momento. Para esto, obviamente, en Google tenemos diferentes soluciones en las que podemos utilizar dependiendo del objetivo. Y ahorita les voy a hablar un poco una por una. Entonces, hoy en día el camino de los usuarios hacia una marca en específico es una experiencia que le llamamos multicanal. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado vamos en el coche y vemos espectaculares impulsos de manera offline, como le llamamos, o out of home. Tal vez un anuncio de televisión o quizás estoy buscando en search activamente una palabra clave y me aparece un anuncio. Después voy a ver un canal de video que me gusta mucho de conciertos de rock, etcétera. Entonces ya no es de manera lineal en el que busco algo y directamente hago una compra en específico, ¿no? Como que ya tenemos muchas maneras de incluso revisar reseñas, reviews online para saber qué tal es el producto, cómo nos puede funcionar, si se adapta a nuestras necesidades. Entonces vemos que es multicanal, ¿no? Hay diferentes canales por los que somos impactados, redes sociales y demás, en los que tenemos interacción. Entonces, en Google, ahora actualmente tenemos 7 propiedades que tienen más de 1 billón de usuarios. ¿Y qué quiere decir esto? Y es lo que me voy un poquito más atrás, en que en Latinoamérica estamos buscando ese nuevo billón de usuarios. Entre más información y más gente esté conectada a nuestras plataformas, más privilegios les podemos dar a nuestros anunciantes en temas de segmentación y en temas de cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente algunos de los logos que ven en la pantalla les parecen familiares porque son aplicaciones que muchos de nosotros usamos. Desde Google Search, Chrome, Gmail, Android, Maps, Play Store, YouTube. Son propiedades que anteriormente, antes de tener 1 billón de usuarios o más de 1 billón de usuarios, no compartían información entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que lo que pasaba en YouTube se quedaba en YouTube, lo que pasaba en Maps se quedaba en Maps, y ahora no. Ahora vemos a un usuario que integralmente interactúa con diferentes plataformas, con diferentes soluciones, y ahora ya es posible que podamos segmentar nuestra pauta a personas que estén en todas las soluciones que ven en la pantalla. Esto es muy importante porque imagínense que alguien proactivamente está buscando una plataforma o un software empresarial en Google Search, y cuando va a YouTube a ver un contenido personal de un tutorial sobre lo que él quiera, le puede aparecer una pauta de SAP. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos volvemos cada vez más relevantes porque estamos dirigiendo nuestra pauta a estos usuarios que ya tuvieron una intención previa. Entonces también, si les pongo un ejemplo un poquito más burdo sobre un restaurante japonés en México, entonces si yo estoy buscando
un restaurante en Google Maps, también después puede aparecerme pauta en otras de las plataformas. ¿Esto para qué? Para que ya veamos al usuario más como un usuario y no tanto como una cookie, como se veía antes, en donde la cookie era básicamente muy individualizada y ahora es más integrada. Entonces, ya nos vamos a ver cómo es el camino del usuario desde que conoce una marca hasta la compra, vemos que obviamente empezamos por conocer desde el upper funnel o desde hasta arriba del embudo. Después ya empezamos a considerar comprar o adquirir un servicio hasta que finalmente tomamos la decisión de hacerlo. En todos estos pasos y caminos del usuario, desde que conoce una marca hasta que convierte, como en digital le llamamos, la conversión es aquella acción de valor que el usuario hace y que nos da valor a nosotros como anunciantes o como proveedores. Entonces, todo este camino pueden haber muchas soluciones en las que podemos hacer, ¿no? Entonces, las principales que recomendamos es YouTube para que empiecen a conocer, a hacer brand awareness, y esta solución para que puedan conocer nuestras marcas. Después tenemos Google Display Network, que seguramente la han visto, son todos esos espacios publicitarios de imagen o video que aparecen en los distintos canales o distintas páginas de internet en las que generalmente tenemos acceso, ya sea blogs, sitios de noticias, en cualquier tipo de navegadores, ahí podemos encontrar esos espacios publicitarios. Y finalmente Google Search, que es ya cuando estamos proactivamente buscando un producto, un servicio, una pregunta, etcétera, que es cuando el usuario ya está más enfocado en convertir y no tanto en conocer algo que todavía no conoce, ¿no? Entonces, para esto tenemos 3 soluciones principales. Primero que nada tenemos el buscador, que muchos lo conocemos, cada vez que tenemos alguna duda vamos a Google. Después el Display Network, que les mencioné hace un momento, y finalmente la plataforma de video por excelencia, que es YouTube. Entonces les voy explicando un poco cómo se comporta cada una de ellas. Entonces, el buscador de Google. El buscador de Google es el primer buscador o el más grande de todo el mundo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es tan relevante? Porque todos los usuarios, ya casi nadie va a Yahoo, a Bing y demás buscadores a encontrar respuestas, sino que principalmente vienen a google.com. Entonces, así, si el día que nosotros estamos haciendo una búsqueda, vemos que aparece algo similar a lo que vemos en la pantalla, dependiendo si la búsqueda se hace desde el dispositivo móvil o desde un dispositivo de escritorio. Entonces, lo que está en el recuadro rojo son los anuncios que aparecen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay muchos anunciantes y seguramente cuando ustedes van a hacer una búsqueda, probablemente les aparezcan 2 o 3 anuncios antes de las búsquedas, como nosotros le llamamos búsquedas orgánicas. Entonces, lo primero van a ser anuncios y lo segundo ya van a ser resultados de manera orgánica, y que esto se va a definir mucho por el SEO de nuestras páginas, ¿no? Entonces, ¿por qué les sugerimos la inversión en esto? Es porque los primeros resultados siempre van a ser pagados y tienen que ser relevantes de acuerdo a la búsqueda que se está haciendo. Entonces, como para explicarles cómo funciona, Google es un modelo de subasta, es un proceso en el que nosotros insertamos una pregunta, una palabra clave, como nosotros le llamamos, y palabra clave pueden ser una o más palabras. Después de ahí se genera por medio de un algoritmo y Machine Learning esta subasta en cuestión de milisegundos para que aparezca en la primera posición, segunda posición y tercera posición un anuncio. Entonces, esto va a definir, la posición se define y es la pregunta que muchos clientes nos hacen, es ¿cómo es que aparezco en primera posición? Esto es un componente de varias cosas. El primero que nada es ¿cuánto estoy yo dispuesto a pagar por ese clic? Ese es el primero, ¿no? Es lo que llamamos la puja o la oferta. El segundo es el nivel de calidad, que se compone de la relevancia, es decir, si yo estoy buscando zapatos rojos y efectivamente me aparece un anuncio que tiene el título de zapatos rojos y además entrando a ese sitio efectivamente voy a encontrar lo que se busca, que serían zapatos rojos, entonces la relevancia resulta ser muy alta. Lo mismo pasa con las marcas, es decir, si ustedes pautan por su palabra clave, que es SAP,
lo más seguro es que ustedes aparezcan en primera posición. ¿Y esto por qué? Porque la relevancia es directa. Si alguien busca SAP y le aparece un anuncio de SAP y efectivamente va a encontrar SAP en la página a la que entre, entonces la relevancia es del 100%. Entonces, por eso, ustedes, las palabras de marca se tienen que asegurar de estarlas pautando para aparecer en primera posición, además de que van a ser las más rentables o las más baratas, porque la competencia no les puede ganar esa subasta en temas de posición. Sí pueden aparecer cuando un usuario busca SAP, pero no puede aparecer la palabra SAP en sus anuncios, porque esa palabra es de ustedes y está protegida. Entonces, ahora sí, me voy un poquito más adelante a explicarles un poco más el detalle de qué manera busca la gente. Entonces, hay dos maneras de buscarlo y aquí todos lo vamos a identificar muy bien. La primera manera es un tema de categoría, ¿no? Que no sea una marca en específico, que sea, por ejemplo, un software empresarial. Y la segunda manera es, ahora sí, un tema de marca. Es por eso que yo les digo que es importante pautar en temas de marca pero también de categoría. Si alguien está buscando un software en específico, es importante que nosotros estemos pujando o apostando por aparecer en esas búsquedas, porque también son las que van a hacer la mayor cantidad de búsquedas. Siempre va a haber más búsquedas de categoría que búsquedas de marca, si es que todavía no estamos generando esa demanda en digital para que nos busquen más específicamente como marca. Entonces, esto es lo básico de google.com o Google Search. Así es como aparece, así es como se comporta. Y ahora les voy a hablar un poquito más de cómo funciona Google Display Network. Entonces, seguramente les parece familiar esta imagen. Aquí aparecen los espacios publicitarios en las diferentes páginas en las que navegamos. Pueden ser de diferentes tamaños, eso va a depender mucho de la página de internet que estemos visitando, pero para eso también tenemos soluciones, ¿no? Ustedes pueden montar diferentes tipos y tamaños de imágenes para que aparezcan en los diferentes espacios publicitarios. Pero ¿qué es importante? También no es relevante que aparezcamos tal vez en un sitio de moda, porque no le va a ser relevante a un usuario que esté buscando o que esté navegando por un sitio de moda cuando nosotros somos un giro empresarial completamente diferente. Entonces, para eso también podemos hacer una segmentación más específica. Hay dos maneras de segmentar. Entonces, la primera manera de segmentar es por contenido. Por contenido quiere decir temas. Entonces, yo quisiera aparecer con mis anuncios de SAP en páginas que el tema sea tecnología o que sea empresarial, noticias de finanzas, etcétera. También palabras clave. Es decir, yo quiero aparecer en sitios web en donde se contengan estas palabras clave y nosotros las podemos definir, o ubicaciones en específico. Quiero específicamente, por decir un ejemplo, aparecer en elfinanciero.com o en el Universal. Ese tipo de ubicaciones también las podemos hacer. Obviamente esto también es un tema de subasta y nosotros no podemos asegurarles que van a aparecer ahí, pero puede ser un tema de segmentación también. Después tenemos la segmentación por audiencias. Entonces, hay manera también de segmentar por audiencias, demográfico, es decir, solo quiero aparecerle a personas de 25 a 55 años. Eso lo podemos hacer. Después, audiencias afines, gente que afín a ciertos temas, es decir, casa y jardín, tecnología, tecnófilos, gamers, todo eso también lo podemos hacer. Live events que estén pasando por cierto momento de su vida en específico, aquí relacionado con SAP. No hay un live event en específico, pero para que sepan, se puede targetear a gente que esté pasando por casamientos o por mudanzas, por remodelación de hogar, por graduaciones y demás. Customer Match es otra de las segmentaciones que tenemos y esta para mí es muy relevante cuando estamos hablando de generar leads o generar nuevos clientes. Ustedes seguramente tienen una base de datos muy grande de sus clientes o de prospectos. Esa base de datos para ustedes, yo siempre les digo, es oro molido, porque la pueden usar para targetear a esas personas, o sea, dirigir sus anuncios a esas personas en específico o dirigirles una promoción por ser clientes recurrentes y para que también vuelvan a incidir en comprar o adquirir algo que ustedes ofrecen. O incluso para excluirlos, si ustedes están haciendo una campaña de branding en donde quieren anunciar a esas personas que no los conocen qué es SAP, las pueden excluir porque efectivamente ya saben que los conocen y ya son sus clientes.
Remarketing, ahorita les voy a enseñar un poquito más a detalle. Me voy a ir a audiencias en el mercado, gente que está activamente buscando comprar algo en específico. Audiencias de intención personalizada, ustedes definirán qué palabras clave de intención podrían aparecer o podrían estar buscándolos y a esas personas mostrarles un anuncio de display. Y audiencias similares que va muy de la mano con Customer Match, que es buscar a esos usuarios que ya conocemos, pero usuarios parecidos al comportamiento de ellos. Es decir, si yo ya soy su cliente y mi comportamiento es muy específico, voy a blogs de noticias, además reviso blogs de deportes y demás, lo que hace el algoritmo es buscar personas que tengan comportamientos similares a mí, que yo ya fui un caso de éxito de SAP, para poder efectivamente dirigirles nuestra pauta y elevar la probabilidad de conversión de esos usuarios. Entonces, como les dije, voy a hablar un poquito de remarketing para todos aquellos que no sepan qué es. Remarketing es dirigirle un anuncio a esas personas que ya estuvieron en nuestro sitio. Entonces, seguramente les ha pasado que entran a colocar algunos ítems en un carrito de compra y después ese mismo carrito o esos ítems que vieron los está persiguiendo por donde navegan. Entonces, eso es remarketing. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante? Vemos, o hay un estudio que dice que los usuarios convierten o generan esa acción de valor entre 2 y 4 veces después de haber visitado el sitio. Entonces, tenemos que traerlos de vuelta para que nos consideren nuevamente y porque en la primera vez que nos vean probablemente no vayan a generar esa acción de valor. Después tenemos los Gmail Ads. Todos aquellos que tengan Gmail, no me dejarán mentir, les aparecen unos anuncios en su bandeja de entrada, en alrededor de 2 anuncios hasta arriba de su correo. Esto también lo podemos hacer, es dirigir nuestra pauta por medio de correos y también podemos generar una segmentación muy específica para esto. Finalmente les voy a platicar un poco más de qué es la plataforma de video. Como ya habíamos visto, efectivamente el primer buscador más grande del mundo es google.com. Pero el segundo no es ni Yahoo, no es ni Bing, ni nada. Entonces, vemos que el segundo buscador más grande actualmente es YouTube. ¿Qué pasa? La gente efectivamente va a YouTube a resolver dudas, a ver reseñas, si alguien quiere comprar un coche, quiere ver qué opina la gente orgánicamente, en fin, como que hay contenido de todo tipo, para todo el tipo de gente, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que puedan estar en YouTube y entretenerse. Entonces aquí vemos que Google Search captura a la gente, pero video la mueve. ¿Por qué es tan importante considerar a YouTube como en nuestra pauta? Porque es donde está la audiencia. Tenemos muchísimos mexicanos, incluso sabemos que México es de los países con mayor consumo de video en YouTube, que comparado con otros países del mundo, me parece que es alrededor del tercero, si es que esto no ha cambiado. Segunda razón es que acerca a la marca a los consumidores en los momentos más importantes. Si yo estoy viendo un video y me aparece un anuncio, es muy probable que lo pueda recordar en un futuro. Y por último, es más eficiente frente a otros medios. ¿Qué pasa? Si lo comparamos con televisión, en televisión es difícil medir el impacto que tienen, si es positivo o negativo. Sin embargo, acá, por un menor costo, podemos también hacer mediciones importantes. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Entonces, hay muchas maneras de llegar a los usuarios y dependiendo en qué etapa del embudo estén, podemos llegar a esas personas con un mensaje en específico de personas que todavía no conocen la marca y personas que sí conocen la marca con otro mensaje completamente distinto. Entonces podemos construir mensajes y dirigirlos a personas que estén en diferentes etapas de conocimiento de la marca o que ya sean leads muy calientes ya a punto de convertir. Tenemos este formato que es por excelencia el más nuevo y el que antes no se usaba, ya que además de que no existía, YouTube era una plataforma para hacer puro branding y awareness. Vimos la necesidad de que ya no queríamos ser únicamente una plataforma para branding y awareness porque había esos clientes que también necesitaban convertir a través de mostrar un video. Y por eso se construyó este formato. El formato lo que hace, como lo ven en la pantalla, es que tiene un banner donde se muestra la marca y también un botón que incita al usuario a darle clic. El creativo obviamente tiene que ser un creativo
muy bueno para captar la atención, pero también la ventaja de este formato es que ese banner se queda presente durante todo el video, es decir, durante la pauta, o sea, el anuncio, y también durante el contenido que el usuario esté queriendo ver. Entonces, esto nos ha dado muy buenos resultados, se implementó hace ya más de un año y ha incrementado el tráfico en los sitios y también ha disminuido los costos de adquisición o de conversión. Entonces, lo que les platicaba también es que podemos llegar a esos usuarios que nos buscan en la barra de search. Y es cuando les platicaba sobre cómo comparten información las distintas plataformas hoy en día. Entonces, si yo, por ejemplo, busco viajes a Orlando y después voy a YouTube y me aparece efectivamente una pauta de Disney, es completamente relevante porque estoy haciendo la búsqueda proactiva de querer ir a Orlando. Entonces, ¿cómo medimos los resultados? Entonces, tenemos una encuesta que le llamamos Brand Lift Survey. Cómo funciona básicamente es que ustedes van a hacer una pauta de SAP y posteriormente se le va a mostrar al grupo segmentado al que les queremos aparecer a nivel demográfico, intereses y demás. Y entonces se va a lanzar una encuesta a aquellos usuarios que vieron el video y a un grupo de control de usuarios que no vieron el video. Esto se les da, en la encuesta va a decir, como a manera de ejemplo, les voy a enseñar cómo serían las preguntas. Entonces, si queremos medir si recuerdan el anuncio, se les mostraría una pregunta de esta índole, como de cuál de estas siguientes marcas has visto publicidad en internet últimamente. Entonces, aparecería SAP y 2 o 3 competidores más para que el usuario, si recordó efectivamente, si le fue relevante el anuncio, pueda dar clic en que sí recordó haber visto un anuncio de SAP últimamente. Entonces, podemos medir recordación de anuncio, conocimiento de marca, favorabilidad, consideración e intención de compra por medio de estas preguntas. En las preguntas seguramente a algunos les habrá tocado los que navegan en YouTube, pero si no, aparece como a manera de anuncio. Entonces, antes de ver el contenido de video, aparece la pregunta, se contesta y ya se puede llegar a ver el video que queríamos en un inicio. Entonces, es altamente confiable y es muy sencillo hacer estas encuestas. Únicamente se necesita una inversión para capturar este volumen de personas que hayan visto el anuncio. La inversión es de $8,000 en una semana, pautando el video, y esto no es que les estemos cobrando la encuesta, sino más bien es que es pauta y esa inversión de ustedes que se necesita para tener una muestra significativa. Después, anidado con este estudio, viene lo que llamamos el Brand Lift Interest. Para mí esto es lo que más nos agrega valor, porque además de ver las métricas anteriores, podemos saber si efectivamente a esos usuarios que se les mostró el anuncio tuvieron un interés de buscar la marca después de haberlo visto. Entonces hace una comparativa de 30 días después de haber hecho la pauta en YouTube contra 30 días antes y vemos si hubo un incremento en las búsquedas en Google Search de la marca SAP. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito de creativos de video, de qué es lo que deberíamos estar considerando para poder hacer la pauta en el formato o los formatos que les mostré anteriormente. Entonces, es importante decidir qué es más importante para nosotros. Si estamos en la etapa en donde todavía no nos conocen, entonces generar ese conocimiento a los usuarios, tal vez la recordación o incluso ya que nos empiecen a considerar. Primero, como estrategia, es importante definir el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Una vez con el objetivo ya podemos trabajar sobre el creativo y después sobre las preguntas que haríamos, por ejemplo, en el Brand Lift y en el Brand Lift Interest. Entonces, hay una narrativa internamente en Google que le llamamos el ABCD de los creativos y para crear videos eficaces para YouTube. Entonces, la A se refiere a atracción, la B a marca o brand, C de conexión y D de dirección. Entonces, primero que nada tenemos que estar muy conscientes de atraer la atención al usuario desde el principio para evitar que nos den skip. Si bien el skip es muy común y se hace por arriba del 70% de las impresiones que tenemos en YouTube, si somos realmente relevantes y atractivos, puede ser que se queden a vernos. Y si no, vamos a tener 5 segundos antes de que le den skip, que van a ser gratuitos si es que le dan skip, para mostrar nuestra propuesta de valor y nuestra marca.
Entonces es muy importante atraer la atención para que estén dispuestos a vernos. Es muy también relevante pensar en cómo vamos a introducir el problema o cómo vamos a introducir la marca y considerar sobre todo la creatividad y el estilo de ese AP antes de hacer esto. Perdón. B se refiere a brand, entonces, incluir la marca con naturalidad y propósito. ¿A qué nos referimos con esto? Es muy importante que durante toda la pauta su marca esté presente, tanto mencionada como visible. Siempre les decimos que mantengan su logo visible a lo largo de todo el video en las esquinas, principalmente en las superiores, para que se mantenga visible a lo largo de todo el creativo. Entonces, el audio también es muy importante y debemos optimizar en función de nuestros objetivos. Si queremos realmente que consideren la marca o queremos generar ya un sentido de urgencia para la conversión, eso también lo podemos lograr. Y después, conexión. Es muy interesante también ver cómo hay marcas que logran conectar con los sentimientos y las emociones de los usuarios y logran identificarse con él. De esta manera podemos capturar de mejor manera a los usuarios para que se queden a vernos o para que luego nos consideren. Esta es una de las claves. Siempre les decimos, tal vez tengan diferentes tipos de creativos. Uno de ellos debe ser un creativo específico en conexión con sentimientos y emociones de las personas que los están viendo. Y por último, es importantísimo lograr el objetivo. ¿Qué quiere decir? Dirigir al usuario final que nos está viendo a hacer esa acción de valor que nos interesa a nosotros. Ya sea que le dé clic y navegue en nuestro sitio web o que genere el llenado de un formulario para ser un prospecto y que nosotros le devolvamos la llamada. En fin, es importantísimo hacer ese call to action, como le llamamos aquí, esa llamada a la acción para que el usuario haga lo que queremos que haga. Entonces debemos ser muy claros, muy específicos y con base en todo esto, iterar. Siempre es un tema de iteración. Lo que funciona, seguirlo haciendo, lo que no funciona, cambiarlo. Es por eso que la inversión en digital se vuelve, digamos, económica y fácil de cambiar, porque aquello que no funciona se apaga y se prende otra cosa distinta. Entonces, esto fue de manera un overview muy, muy sencillo y muy rápido, pero para que ustedes vieran qué soluciones tenemos, cómo podemos apoyarlos desde la trinchera de Google y obviamente si algo les interesaba podemos indagar muchísimo más a detalle, pero sí me gustó hacerlo un poco más sencillo y a nivel más de que vieran un panorama general de las soluciones por si estuvieran interesados ya verlo más a detalle después. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto las podemos resolver. Gracias, Dore. Te voy contando algunas de las preguntas que estamos recibiendo. Igual pueden seguir mandando sus preguntas en la cajita de Pioneer. Hola, Dore. Muchas gracias por la plática. Dice Aryan Shahani. Respecto a Google Search y espacios pagados, yo normalmente cuando hago un Google Search me brinco los primeros resultados pagados porque tengo la noción de que al ser pagados no son necesariamente el mejor resultado de Search, sino simplemente el que pagó por estar allí. Más o menos como cuando ves una inserción pagada en un periódico. Lo leo como resultados no fidedignos. ¿Soy yo el raro o este tipo de comportamiento se ve igual en la masa de usuarios? No se ve igual en la masa de usuarios. La realidad es que los anuncios tienen una mayor tasa de clics que lo que no está pagado. Y esto es porque los anuncios suelen ser robustos, ocupan más espacio y suelen ser relevantes ante las búsquedas de los usuarios. Es por eso que debemos ser muy selectivos con las palabras clave en las que queremos aparecer. Entonces, muchas veces también nos preguntan los clientes como si yo tengo un excelente SEO y aparezco en el primer lugar orgánico, ¿por qué yo debería de estar haciendo una pauta? Entonces, la respuesta es muy sencilla, es porque evidentemente va a haber resultados pagados arriba de ti y puede ser que el usuario ya ni siquiera te vea hasta abajo. Entonces, el comportamiento que tú tienes no es común en la gente y por eso les recomendamos tanto tener un buen SEO como también tener un buen SEM, que es la parte pagada. Okay. Gracias. América nos pregunta, ¿las palabras de marca son abiertas para el uso de cualquier usuario? Me ha tocado que Google no me permite usarlas más que el propietario.
Sí, es correcto. Es por eso que yo les decía que la competencia no puede usar su marca. Y les voy a poner un ejemplo un poquito más claro. Cuando alguien busca Adidas, que es una marca de deportes, el primer anuncio es Adidas, efectivamente por la relevancia. El segundo ya puede ser sus competidores como Nike, Reebok y demás. Pero el primero siempre va a ser Adidas porque es el dueño de la marca y Nike y Reebok no puede pautar, no puede aparecer con palabras de marca de otros. Las marcas generalmente tienen protegidas sus palabras y por eso no puede nadie pautar sobre esas. Ahora, que si ustedes son distribuidores y demás, tendrían que pedirle permiso al dueño de la marca para poder usar su palabra en sus anuncios. Ok. ¿Cuánto es el costo del brand lift y dónde contrato el brand lift? Ok, el brand lift cuesta $8,000 en una semana en tema de, no es que cueste el brand lift, sino se necesita una inversión de pauta en esa cantidad. ¿Y cómo se contrata? Generalmente ustedes tienen una agencia que se llama iCrossing y que tienen soporte directo de Google y nosotros podemos hacer el seteo internamente. Se tiene que hacer internamente, es decir, desde Google hacemos esa programación y después se comparten los resultados. Elisa Rodríguez nos pregunta si se puede retargetear o hacer remarketing con correos con dominio corporativo. Sí se puede. Camila Sandoval, ¿cómo puedo generar demanda en Instagram? ¿Tienes algún tutorial para esto? Instagram es nuestra competencia, entonces tengo conocimiento de nada de esto. Danilo Villarraga, si se quiere posicionar la marca en un mercado competitivo, ¿cuánto debería ser el enfoque de la campaña para la pauta? ¿Cuánto se refiere a dinero? Sí. ¿Podría ser un poquito más específico, por favor, Danilo? ¿Cuándo o cuánto? A ver, mientras tanto, la pregunta de Juan Agustín Iglesias. Cada vez hay más adblocks. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿A qué se refieren con adblocks? Perdón. Creo que son las extensiones que a veces tienen los navegadores para bloquear la publicidad. Ah, sí, adblocks. Ya entendí. Sí, efectivamente existen, pero la mayoría de la gente no los tiene. Entonces no hay problema. Seguimos teniendo cobertura. Joan Ortiz, tengo entendido que para pautar en Google se debe tener en cuenta el SEO y el SEM. De estos deben ir de la mano. De pronto, ¿podríamos ver un día cómo se puede manejar los dos al mismo tiempo o ir avanzando de forma orgánica para ello en cuanto a la calidad que nos pide Google? Sí, la parte de SEO, o sea, lo orgánico, nosotros no tenemos asesoría directa de Google, únicamente para la parte de pauta. Hay agencias que son expertos en la parte de SEO y en ese sentido los pueden ayudar. ¿En cuánto tiempo se comienza a ver los resultados de las actividades con Google? A partir de la primera semana. Carolina Zamora de Chile nos pregunta, ¿las campañas las podemos ver directamente desde el equipo de marketing de nuestra empresa o es recomendable contratar una agencia? Ok, les recomiendo aquí ser muy inteligentes en tema de pauta porque ustedes se pueden llegar a canibalizar entre ustedes. Entonces, como que si juntan mejores esfuerzos para pautar, es mucho mejor en temas de costos. Entonces, mi respuesta sería dependiendo el objetivo, pero es mejor si lo ven directamente con la empresa. Okay. Karina Ruiz, ¿cómo se logra lo de Match Customer en Google? Mencionabas que es posible hacer que los anuncios le aparezcan a las personas o contactos definidos. Es correcto. Ustedes seguramente tienen una base de datos de correos y teléfonos de clientes o de prospectos. Deben cargar ese Excel, digamos, a AdWords, se encripta, es decir, Google no tiene acceso por temas de privacidad y ustedes pueden definir eso como una audiencia en específico. Y entonces decir, yo quiero pautar a estas personas que están en esta lista o excluirlos de la pauta. Ok. Elizabeth Rodríguez, ¿cuánto puede ser un presupuesto de puja decente para tener resultados efectivos? Porque no quisiera botar un par de dólares y no tener resultados. Prefiero hacer una buena inversión de presupuesto.
Ok, las pujas justamente han evolucionado. Antes eran pujas manuales y actualmente lo que hacemos son pujas automáticas. Entonces, hacemos el seteo del objetivo, es decir, si queremos tráfico es maximizar clics, si queremos conversiones, maximizar conversiones con el presupuesto que tenemos, y de esta manera el algoritmo decide cuánto va a pujar para lograr los objetivos. O si ustedes ya tienen muy claro decir, bueno, yo solo estoy dispuesta a pagar X cantidad de dinero por generar un lead, entonces eso también se coloca en la configuración para obtener ese lead a ese costo. Paulina Murillo, hola Dore, gracias por la presentación. En Google Display Network mencionabas que existe el tema de subastas. Si yo pago mi anuncio siempre con el mismo monto, ¿es posible que nunca aparezca? Sí, es posible que nunca aparezca porque va a depender, como es un modelo de subasta, va a depender lo que los competidores estén apostando por aparecer en los diferentes espacios publicitarios. Por eso siempre recomendamos las pujas automáticas que van a ir guiadas más por el objetivo y de ahí va a venir el costo. Okay. Paolo Uribe, ¿qué pasa con los usuarios que ignoran o dejan de contestar las preguntas en los videos de YouTube? Pasa y tenemos una tasa de respuesta diferente, entonces los que no contestan no se toman en cuenta y se sigue preguntando a otros usuarios. Ok. También Pablo Uribe nos pregunta, ¿es una actitud normal eludir las encuestas y anuncios? Sí, sí es normal. Por eso se requiere un monto de inversión en específico para que podamos tener una mayor tasa y que la muestra sea significativa. Carolina Zamora nos pregunta si es que puede hacerlo directamente ella. Creo que se refiere a las pujas. ¿Nos puedes enviar ejemplos de planes o con quién de Google lo podremos ver? Con su agencia, yo creo que es lo que mejor podrían hacer para ver lo de pujas. Esto, nuevamente repito, el tema de las pujas automáticas, que lo asigna directamente el algoritmo. Tania Valenzuela, ¿cuánto es el mínimo recomendado de inversión que una empresa debería invertir en Google? Depende, la respuesta siempre va a ser cuánto presupuesto tienen y cuánta cobertura quieren llegar a tener. Danilo Villagra corrige su pregunta y nos dice, ¿cuál debería ser el enfoque de la campaña para posicionar la página de una empresa que no es tan conocida en un mercado muy competitivo? Si el objetivo son ventas, entonces el objetivo será ventas o conocimiento de la marca. Daniela Celi, la opción de cuenta premium en YouTube no reduce la efectividad de las pautas a través de la plataforma. Sí, pero la tasa de las personas que tienen YouTube Red, que es la cuenta premium de YouTube, es muy baja, es menos del 1% de los usuarios activos. Juan Miranda, ¿cómo funciona Google My Business? Okay, Google My Business es una solución que está abierta de manera gratuita para todo el mundo. Cómo funciona es que si ustedes tienen un punto de venta en específico, entonces aquí lo que hacen es darlo de alta, crean su cuenta de Google My Business y después de ahí registran su dirección, su teléfono, sus horarios de apertura y demás para que cuando los busquen directamente a ustedes aparezcan con toda esa información. También se pueden poner reseñas de los usuarios que ya hayan estado con ustedes, fotos. Y entonces, literalmente es entrar a Google Mi Negocio o Google My Business y registrarse. Brenda nos pregunta, ¿en el Customer Match uno puede elegir en qué sitios específicos aparecer o es al azar? Sí, sí se puede elegir. Karina Ruiz, ¿cómo puedo llevar la trazabilidad del tráfico de audiencia? ¿Se puede generar algún código de seguimiento en las campañas de AdWords o desde Analytics? Desde ambas. Yo les recomiendo siempre usar mejor Analytics porque les da mucho más información incluso de cómo llegan, no solamente a través de sus anuncios, sino también de orgánico, directo. Entonces se generan reportes de audiencias e incluso podemos obtener insights de qué tipo de audiencias están llegando a nuestro sitio y así poder utilizarlas a nuestro favor en los siguientes esfuerzos. Ok. Elizabeth Rodríguez, ¿cuál es la diferencia entre objetivo de ventas y el de llamada? Ok, el de llamada, el objetivo de llamada es únicamente aparecer un anuncio que no llegue al sitio web y que únicamente le permita al usuario a través de un dispositivo móvil llamar a su tienda o a su lugar de trabajo. Y ventas podemos llevarlos al sitio web
o a una landing page, pero el de ventas también podemos ponerle una extensión de llamada. Entonces, de esta manera le das al usuario las dos opciones, ya sea de llamar o de entrar directamente al sitio. Aquí es importante que en su sitio web tengan el teléfono para que el sistema pueda hacer la relación de que efectivamente es de ustedes ese teléfono. Ok, muchas gracias, Dore. Gracias a todos los que nos hicieron llegar sus preguntas. Los agradecemos muchísimo. Gracias por participar. Les recordamos que esta presentación la van a poder ver en el Jam. Vamos a subir la grabación. Y bueno, no se pierdan el siguiente entrenamiento el 19 de julio, cómo generar demanda con Facebook. Muchísimas gracias por participar. Gracias a todo el equipo.